Y la primera inquietud, el viernes fueron sorprendidos, sabían que iba a pasar, o realmente qué van a hacer una vez que el Servicio de Rentas Internas intervino en una de sus oficinas. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. En efecto, hemos sido víctimas de la persecución política del gobierno en contra del MPD, porque no hay justificación, ni constitucional, ni legal, para haber ubicado sellos de clausura en el local de un partido político como el MPD, que está vinculado y al servicio de los trabajadores y pueblos del Ecuador. No se trata de una empresa, no es un negocio. En esencia somos víctimas de la represalia que ha adoptado el gobierno frente al hecho de que tuvo un rechazo muy importante en el último proceso electoral. El MPD jugó un papel en ello. Le dijimos no a la prepotencia, no a la corrupción, no al autoritarismo, no a meterle la mano a la justicia, y hemos venido denunciando también cómo quieren, perdónenme el término, pero esta es la realidad, asaltar el Ministerio Fiscal, imponiendo al abogado personal del presidente de la República, el doctor Galo Chiriboga, como ministro fiscal. Y esto, indudablemente, parece que es lo que le duele al gobierno, la posición honesta, consecuente del MPD frente a las políticas antidemocráticas y antipopulares. No se explica de otra manera. Mire usted, de fecha 12 de mayo del 2011, hemos presentado todo un informe de lo relacionado a la retención del impuesto a la renta. 12 de mayo, es decir, estamos al día. Y nos estaban solicitando un anexo de noviembre del 2010, que también está presentado en el Servicio de Rentas Internas. Consecuentemente, la clausura es un proceso de persecución, y cree el gobierno que con esto nos va a amilanar. Se equivoca. Nosotros vamos a continuar en nuestra acción de defender los derechos de los trabajadores y pueblos del Ecuador, y no vamos a permitir paquetazos económicos, más impuestos para el pueblo. Nos encontrarán junto a los sectores populares rechazando este tipo de medidas neoliberales que afectan la vida de los ecuatorianos y que pretenden meterle la mano en los bolsillos, sobre todo, de la gente más pobre, que será la afectada con este nuevo paquetazo económico. No le tenemos miedo, señor Correa, a usted, y en ese plano el MPD continuará en su línea correcta y consecuente de defender los intereses del país. Ahora sí, licenciado Villasís, cuentas claras entonces en lo que tiene que ver el MPD con el Servicio de Rentas Internas, para después irme al tema del paquetazo y qué paquetazo me lo sé. ¿Cuentas claras tienen ustedes y demostrables que pueden hacerlas al Servicio de Rentas Internas? Sí, mire usted, la presente información, base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente MPD, fecha de recaudación 12 de mayo del 2011. Cuentas claras y chocolate espeso, como dice nuestro pueblo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el régimen en este momento pretende o ha llevado esta actitud de persecución contra el MPD? Porque quieren callarnos la boca. Se equivocan, pues. Con sellos de clausura del local donde funciona la directiva nacional del MPD en Quito, no nos van a callar la boca. Y nosotros no vamos a hacernos de la vista gorda frente a actos de corrupción que se cometen en este gobierno, de tal manera que continuaremos denunciando la entrega de leche descompuesta y de galletas con gusano por desayuno escolar que entregan en diversas escuelas del país. Seguiremos denunciando que el 75% de la infraestructura educativa está en pésimas condiciones y los niños aquí en la costa reciben clases en aulas de caña donde no hay servicios higiénicos ni infraestructura sanitaria. Lo mismo que pasa en la capital de la República, donde hoy los padres de familia tienen que hacer cola y esperar turnos para poder matricular a sus hijos en las escuelas y colegios fiscales. Y lo propio, lo que sigue pasando en los hospitales. No nos vamos a callar, y a los asambleístas y militantes del MPD no nos van a comprar, como compran asambleístas en el Parlamento Nacional, como quien va a comprar papas al mercado.
sino qué pasó en la famosa comisión de archivo, antes o de acuerdo a la ley denominada comisión de fiscalización. Archivaron el juicio político que se seguía en contra del ministro de Salud, culpable y responsable de la muerte de centenas de neonatos en los hospitales del país. Hoy mismo acabo de escuchar una denuncia en uno de los medios de comunicación de la capital de la República, que hay cucarachas en la sala de neonatos del Hospital Vaca Ortiz. Entonces, esto no nos vamos a callar, que quede en la impunidad este crimen cometido contra la niñez y que hayan comprado asambleístas a cambio de entregar cargos en sus provincias, como el caso de la nominación del señor Freddy Fernández en el directorio de Autoridad Portuaria de Manta. Señores, si esto creen que van a callar al MPD, se equivoca, señor Correa. Seguiremos denunciando la corrupción en su gobierno, en la Asamblea Nacional y en los demás estamentos donde este momento caracteriza un gobierno de derecha, un gobierno que traicionó los intereses de los trabajadores y pueblos del Ecuador, que no nos van a sellar la boca con la clausura implementada en contra del local de nuestro partido. Ahora, señor Villasís, usted como máximo dirigente del Movimiento Popular Democrático ha topado ya el tema de la Asamblea. ¿Cómo van a trabajar ustedes en la Asamblea con esa gran agenda legislativa? Recuerde que hay preguntas importantes que la ciudadanía en la consulta las aprobó, les dijo sí, y estas van a ir a la Asamblea para que ustedes tengan una determinación total. Pero dentro de ese marco, ¿cómo van a actuar ustedes con el lado de la oposición y también quienes están dentro de este marco? Y el segundo, dentro de este plan de trabajo que tiene la Asamblea, hay los votos para que tener un equilibrio tanto de la oposición como del gobierno. Mire, el país va a ser testigo de que la acción unificada entre el MPD, Pachacuti y otros sectores democráticos y progresistas al interior de la Asamblea será el que se cumpla con la Constitución de Montecristi y que además se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano. Hoy el pueblo ecuatoriano, más del 50%, que se escuche bien, le dijo: no le entregamos la confianza a usted, señor presidente. Y ese mensaje, que es el que tiene que trasladarse a la Asamblea, es el que debe guiar la acción política de quienes estamos luchando por un verdadero cambio en el Ecuador. De tal forma que el MPD no será parte de admitir que se apruebe una ley de comunicación afectando aún más la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el hecho de que pretendan también clausurar la boca de 14 millones de ecuatorianos que tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. Esto no lo admitiremos y tenemos que mantener una posición coherente con lo que dice la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, como también los tratados internacionales de derechos humanos que garantizan estos principios fundamentales para el convivir normal de la colectividad ecuatoriana. De tal forma que en ese plano actuaremos también en la línea de que se reforme la ley orgánica de la función legislativa, que permita fiscalizar los actos de corrupción que se están cometiendo en el gobierno, pero que hoy día no pueden llevarse adelante porque se archivan. Y hay muchos funcionarios, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana, en donde, desconociendo la Constitución y la ley, hoy día quieren que entre por la ventana, que ingrese por la ventana un ministro fiscal, que sería un peligro para la libertad de los ecuatorianos, porque estaría al servicio del principal represor, que es el gobierno, para que queden en la impunidad hechos de quienes sí deben ser sancionados por el SRI. Esto no lo vamos a admitir. El presidente de la República, no porque lo dice el MPD, analistas, especialistas en derecho tributario, han señalado que la indemnización que él cobró al Banco Pichincha generaba un impuesto a la renta de cerca de $200.000, y registrado el Servicio de Rentas Internas no existe ninguna cuenta como tal. Entonces el principal clausurado debe ser el Palacio de Carondelet, y el presidente tiene que pagar impuestos como pagan todos los ecuatorianos, de tal forma que en esta línea, en este marco de acción, se guiará
la actividad del Movimiento Popular Democrático en la Asamblea Nacional, fortaleciendo la unidad con sectores democráticos progresistas que deben recuperar esa asamblea para legislar y fiscalizar en beneficio de los sectores populares en el Ecuador. ¿La destitución o la muerte cruzada? Nosotros le retamos al presidente de la República que vaya a la muerte cruzada. Eso dice el artículo 148. Como diría alguna legisladora, si es varón, que acuda precisamente a la Constitución y logre frenar las acciones de corrupción que hay hoy en la Asamblea Nacional, donde se archivan juicios de gente que debería estar no en los ministerios, sino en la cárcel, de tal forma que el presidente se ponga al veredicto popular y ratifique si el pueblo tiene o no, si tiene o no apoyo en los sectores populares. El MPD lo reta al presidente de la República a que acuda a la muerte cruzada y, de acuerdo al artículo 148 de la Constitución, vayamos a un nuevo proceso electoral para que el pueblo en las urnas rechace esta política antidemocrática, represiva y de persecución del gobierno de Rafael Correa. En cuanto al tema para nuevo presidente de la Asamblea, ¿cómo se están manejando al interior ustedes dentro de poner un presidente para los próximos 2 años? Los antecedentes obligan a que los asambleístas de las filas del MPD, y hoy en unidad con Pachacuti y otros sectores democráticos, recuperen la asamblea en la línea de lograr leyes que beneficien a los trabajadores y pueblos del Ecuador. No una asamblea sometida o que se mueve bajo la orden del Palacio de Carondelet, sino una asamblea en donde se implementan leyes para que se canalice el salario de la dignidad en beneficio de los trabajadores ecuatorianos, para que se recupere el derecho a la seguridad social en función de que se cumplan los preceptos constitucionales, de que la seguridad social es derecho de todos, para que se cumpla a cabalidad el tema de fiscalización y vayan a la cárcel aquellos que entregan galletas con gusano como desayuno escolar a los niños de las escuelas pobres de este país, para que vayan a la cárcel los responsables de la muerte de los neonatos, y para que vayan a la cárcel los responsables de los comecheques o los contratos del Gran Hermano o las concesiones petroleras o las concesiones mineras hechas al margen de la ley y al margen de la Constitución, para que no queden en impunidad. Los dinamitazos que hoy día se implementan, fíjese usted, nosotros de todas maneras aún respiramos un poco con tranquilidad, porque hubiéramos sido víctimas de un dinamitazo por el hecho de que argumenten de que no pagamos impuestos. Señor, nosotros estamos al día en los impuestos y no debemos un solo centavo al SRI, y estamos dispuestos a enfrentar a este gobierno y a detener esta política de represión y autoritarismo que en este momento pretenden imponer en el país. Don Luis, le preguntaba, ¿ustedes tienen candidato propio o a quién van a respaldar como presidente de la Asamblea? Esa es la pregunta clave. Bueno, yo creo que lo principal va en la línea de una agenda parlamentaria que tenga como norte el hecho de que la Asamblea se comprometa a legislar en beneficio de los trabajadores, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, para recuperar una ley de minas en donde se garantice el derecho al agua, donde se garantice el derecho a la tierra, para recuperar derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, a la contratación colectiva, a un salario de dignidad, para recuperar una ley que garantice el hecho de que no permita que el gobierno siga metiendo la mano en el seguro social, una ley de seguridad social al servicio de los afiliados, de los jubilados, y no al servicio del gobierno. Perdón. Quería que me dé algún nombre en especial si tienen ustedes para respaldar o no, eso quisiera saber. Al momento nosotros no podemos indicarles de particular, porque sobre todo y ante todo debe haber un representante a la Asamblea que cumpla una agenda legislativa en beneficio de estos sectores sociales y recupere la dignidad de la Asamblea Nacional, que hoy día se ha constituido en alcahuete de la corrupción del gobierno actual. Finalmente, ¿cuál es su criterio en 2 minutos el triunfo del señor Ollanta Humala en Perú como nuevo presidente de este país, hasta el momento? Bueno, yo creo que el pueblo peruano ha tomado una decisión en el camino de ubicar que este es el camino del cambio, de la transformación,
aspiramos que Ollantumala no haga lo mismo que está haciendo Rafael Correa aquí en el Ecuador y traicione ese anhelo de cambio que tiene el pueblo peruano. En todo caso, esa es la decisión de ese pueblo, que quiere cambios, que quiere transformación, porque vive en medio de la pobreza, en medio del sometimiento a grandes capitales extranjeros que saquean sus recursos. Y aspira el pueblo peruano, al igual que hemos aspirado y aspiramos los ecuatorianos, a que hayan verdaderos cambios y que no seamos víctimas una vez más de una traición por parte de quien ha sembrado muchas esperanzas, pero que tiene que ser consecuente con este anhelo de transformación que tiene el pueblo peruano. Y en esa línea, pues, estaremos atentos también para hacer causa común todos los pueblos latinoamericanos, evitando este tipo de traiciones y engaños que cometen ciertos politiqueros que aparecen en el escenario nacional. Por ello que en los próximos días, aquí en Quito, en el Ecuador, perdón, se realiza un evento de carácter latinoamericano, el Seminario Internacional sobre los Problemas de la Revolución en América Latina, del 11 al 15 de julio, en donde aspiramos tratar toda esta temática y hacer causa común todos los pueblos de Latinoamérica que aspiramos vivir en libertad y en condiciones de vida mejores. Muy bien, quiero agradecer a Luis Villasís desde la ciudad de Guayaquil, un amplio dirigente del Movimiento Popular Democrático. Hemos topado algunos temas en el campo del servicio de rentas internas, lo que les pasó el día viernes, en el campo político de la Asamblea y también otros de carácter internacional, como el triunfo hasta el momento que le da, según los datos que vienen desde el Perú, de Ollanta Humala como nuevo presidente de este país. Gracias.